Saludos, saludos. ¿Cómo estás? ¿Me oyes? Perfecto. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estáis? ¿Qué más, Gabo? ¿Cómo vas? ¿Cómo está todo? Bien, bien, mijo, bien. Qué nivel contar con vos hoy aquí en Gabo Deportes. Bienvenido, papi. No, contento, contento. Por ahí, como te decía, te he venido siguiendo. También he visto algunas entrevistas con viejos conocidos, Unos cracks. sobre todo en la generación nuestra. Entonces se engancha uno bastante en las entrevistas. Sí, hermano, sí, sí, gracias a Dios hemos podido tener la dicha y la bendición de contar con grandes compañeros, grandes jugadores, grandes personas. Bueno, Ricardo, ya te dije, te doy la bienvenida, hermano. La idea es pasar un rato chévere, sabroso, hablando de fútbol, algo relajado, ¿sabes? Tranquilo aquí, poniéndonos al día. Poniéndonos al día con tu actualidad. Podemos empezar por ahí, Ricardo. ¿Qué te encontrás haciendo ahora? ¿Dónde estás? Bueno, ya tengo 4 temporadas en el FC Cincinnati, el equipo de la Major League Soccer. Ok, De asistente técnico. Llegué en el equipo cuando empezó el equipo. El equipo nace en el 2019 en la MLS. Ya traía varios años anteriores, 3, 4 años en USL, y cuando llega la Major League Soccer me hacen una oferta de venirme a abrir la academia como entrenador del equipo mayor en ese momento, que era la sub-17. ok. Y ahí tengo ya 6 años aquí en Cincinnati. Me vine de Orlando, donde había trabajado anteriormente, y estuve 2 años en la academia siendo técnico de la sub-19, sub-17 y ya 4 temporadas, la quinta, porque subimos con otro entrenador de interinos en el 2021 y ya llevo 4 temporadas con el nuevo entrenador que es el entrenador que ha cambiado al Cincinnati de ser un equipo los primeros años que estuvo en la MLS de últimos lugares a estar en los primeros lugares siempre estos últimos 4 años. Se cambió la mentalidad. Activó a esos muchachos que estaban ahí, quizás no pasaron por un buen momento. O sea, vos sois el primero, el segundo al mando. Está el director técnico y después viene Ricardo David. Sí, somos 3 asistentes, entonces Ajá. está el técnico y después estamos los 3 asistentes y yo me encargo de los mediocampistas. Mm, El profe lo divide, un asistente se encarga de los delanteros, el otro de los defensas y yo en este caso de los mediocampistas y el preparador de arquero de los arqueros. Entonces, somos 4 colaboradores, asistentes técnicos que estamos alrededor de él. Por supuesto que hay 2 asistentes que uno ha trabajado con él desde hace muchísimos años, que ok. es el hijo de Bruce Arena, que Sí. o sea, trabajaron juntos en la selección de Estados Unidos porque nuestro entrenador era asistente de Bruce en esta última etapa que estuvo en la selección, y también tenemos un entrenador que ahora es asistente, pero que fue un entrenador de mucho nombre en la liga, que es Dominic Nier, que fue entrenador de Alejandro Moreno en Houston Dynamo, En te el. estoy hablando, hace Claro. muchos años, y ganó 2 ligas. O sea, él es uno de los pocos entrenadores en la historia de esta liga que ha ganado 2 veces. Tiene dos Oh, años de MLS Cup. bueno, por allí vi a Bruja Arena dirigiendo una selección de Centroamérica, ¿no? No, ahorita él está en San No, José. Ahorita él es el técnico me equivoqué entonces. Joseph Martínez. Está allá con él. En San Está José. yendo, Ah, bueno, me confundí entonces. le, Mira, le está yendo bien. qué bueno, qué bueno. Ricky, esa mayor diferencia de, bueno, obviamente vos sabés cómo se trabaja en Venezuela, con todos los inconvenientes, con todas las limitaciones, y cómo trabaja en la forma de llevar en un entrenamiento, de preparar un partido. ¿Qué tanto es abismal la diferencia? Bueno, pero lo que pasa es que el fútbol ha evolucionado mucho. Yo me vine hace 10 años, 11 años ya, de Venezuela. El día que me retiro de Mineros de Guayana, a la semana ya estaba en Orlando. Okay. Y, y después de 11 años el fútbol ha evolucionado mucho, pero si comparas a lo que es hoy la preparación para un partido y lo que era en la época de nosotros, no tiene nada que ver. Hoy hay mucha información, hay muchas herramientas para ayudar a los jugadores, y yo a veces digo, bueno, ojalá en nuestra época hubiésemos tenido eso. Tuvimos técnicos muy buenos, pero Ese país.
que no tenían estas herramientas que hay hoy con la tecnología, con todo lo que ha avanzado el fútbol y nosotros, bueno, una preparación de altísimo nivel. Mucha gente critica la Major League Soccer, dice que no es una liga tan competitiva, pero, pero ha cambiado mucho en los últimos 4 o 5 años, está mucho más competitiva y la preparación en los cuerpos técnicos y en la preparación para ir a los partidos, está a la par de Europa. Lo que pasa es que, bueno, después está los jugadores, los técnicos, el entorno, la cultura del fútbol que hace que el fútbol europeo sea superior, pero la Major League Soccer va por un camino muy bueno y te exige cada día. Va creciendo, va creciendo. Bueno, ahora con este Mundial de Clubes se tenía una bonita oportunidad de haber por lo menos dar un paso grande por el Seattle Sounders, el mismo Inter, el Inter Miami. Pero bueno, obviamente estaban compitiendo con grandes equipos de Europa, de Sudamérica. Pero sí, sí, yo también pienso que la Major League Soccer poco a poco va dando un pasito, va dando pasitos y pasitos, y cuando venga a ver, no van a venir a retirarse, ya no vienen a retirarse. Antes venían a retirarse aquí. Sí, esa es la cuestión que ha ido cambiando, que todavía vienen jugadores de mucho nombre y vienen a dar la experiencia, pero también hay muchos jugadores jóvenes que vienen de grandes equipos, no solo jóvenes de Centroamérica, que era lo que caracterizaba la liga en los principios de esta liga, sino que ahora vienen jóvenes de Argentina, de Brasil. Es una gran trampolín para el jugador venezolano, Eso te iba a decir. mucho colombiano también ha venido. Entonces creo que la liga ha crecido en todos los aspectos y el fútbol va mejorando. Por supuesto que hay equipos que a veces tienen inconsistencia, pero yo estoy muy contento trabajando acá y realmente yo hablo muy bien de la liga porque la he visto desde adentro, el crecimiento y uno ha estado, a uno le ha tocado jugar en algunos lados y puede tener una opinión algo confiable, ¿no? Cuando es de comparar ligas se trata en el mundo, porque me tocó rodar por muchos lados. Eh, y si vamos a hablar de rodar, rodate como yo tengo por ahí, aquí está, más de 10 países, ¿no? Estuviste en más de 10 países dando vueltas. Y aquí te lo tengo anotadito: Bélgica, Argentina, Perú, México, Emiratos Árabes, Colombia, Ecuador, Rumania, Grecia, España. Bueno, hablamos siempre que Fernando es el trotamundo, Fernando de Ornella. Le enviamos saludos, por cierto. Pero vas a ir con él, ¿oíste? Van a ir pegaditos los dos. Fernando me gana. Sí. Pero estoy ahí, sí, es verdad. Y creo que fue una etapa diferente, ¿no? Porque es difícil comparar hoy en el 2025 a cuando a mí me tocó salir y era otra realidad la del futbolista venezolano. A nosotros ni siquiera en Colombia nos querían, o sea, el que salía a Colombia Aló. era una grandeza, era una hazaña salir a Colombia en A la... Colombia. Y te digo, o sea, antes de que yo saliera al extranjero, muy pocos jugadores. Stanley había ido una vez a Bélgica, Diony Guerra, me acuerdo, en Chile, Gaby Miranda por México, alguno que otro jugador que salía esporádicamente, pero no se sostenían y el único era Rafael Dudamel en Colombia y porque era arquero, decían. Porque en Colombia decían, no, él porque es arquero y es bueno, pero jugador venezolano no aceptaban. Y yo fui uno de los primeros que con Leo Bielma, con Robert Morán, con Leopoldo Jiménez, eh, Jorge Rojas, que salimos 5 en el misma ventana. Y me acuerdo que llegamos a Colombia por primera vez 5 jugadores venezolanos en el mismo campeonato. Y fue un acontecimiento en Colombia y creo que a los 5 nos fue bastante bien. Y César González era el otro que me estaba faltando, por eso me quedé Maestrico. Maestrico, que estaba en el Deportivo Cali, lo prestan al Huila, creo. Y bueno, y nos fue bien a todos y creo que eso empezó a, por lo menos en Colombia, a cambiar un poco, a pesar de que, bueno, en la selección ya traía años con algunos resultados. Bueno,
hay un pase tuyo que quisiera tocar un momentico. Esa llegada tuya a Boca, esa transición por Boca Junior, ese pase, ¿cómo se dio eso? Bueno, esa fue mi primera salida. Tenía 17 años, jugaba en la sub-20, Ajá. pero yo era el menor de esa sub-20, la de Caricari, año 97, que Caricari sale goleador. Y teníamos un equipazo, quedamos a un punto de ir al Mundial, clasificamos por primera vez a segunda ronda, Chile 97, y me ve Estándar de Lieja y Boca. Y me querían los dos equipos. Yo decidí al principio irme a Bélgica, que en Bélgica no jugué. La gente dice que jugué en Bélgica, pero fue que casi firmo. Y cuando iba a firmar, cambiaron todo. Ah, Y, fíjate. y de Bélgica llamo al que me estaba, al gerente de Boca que me había seguido. Y me dijo, no, aquí están las puertas abiertas, vente. Y ahí firmo en Boca y fue un año, yo siempre digo, un año para mí excepcional porque fue en el año 98 cuando Boca llega a Carlos Bianchi y estaba Palermo, Riquelme, Barros Esqueloto, Walter Samuel, o sea, el mejor Boca de la El mejor historia. Boca. Chicho Serna, Patón, Bermúdez. Y Me- yo estuve en la segunda, porque a mí me llevaron para la reserva, que llaman allá, que es el Ujú. segundo equipo. Entrenaba a veces con el primer equipo, pero estuve en reserva todo el año. Pero el ver desde adentro, vistiendo la camiseta de Boca, los partidos, entrar a la Bombonera a esa edad, a mí me cambió todo porque yo venía de un fútbol venezolano que había seguido el fútbol de toda la vida, porque como yo soy hijo de Richard Páez, desde que era niño tuve ese privilegio de estar en los camerinos de todos esos equipos, Deportivo Táchira, te hablo de la época, imagínate, Sí, sí. de Iguarán, de la Zorra Brito, de William Méndez, William, Fra- Pacheco. Francovi, bueno, de los 80. Entonces, de ahí vengo, pues. Pero cuando llegué a Argentina, pues me cambió todo la visión de lo que era la alta competencia y eso me ayudó después mucho en mi carrera, no solo como jugador, ahora como técnico. Ricky, vamos a leer un par de mensajes que te están haciendo llegar por aquí. Uno es de César. César, saludos. Te dice, Ricardo, ¿por qué te retiraste en Minero de Guayana? Hoy en día tu primo lleva el dorsal 10 en el Negriazul. Jorgito Páez, Ajá. un tremendo jugador, le fue muy bien en Portuguesa, en Zamora, en Estudiantes de Mérida, y las cosas que tiene el fútbol, ahora le tocó ir a Mineros que está en segunda, a pesar de que le fue muy bien, pero yo fui uno de los primeros que le dije ve, porque es una gran institución, es una gran ciudad, la gente es excelente, es exigente también, excelente y exigente, y mientras te vaya bien te van a apoyar, te van a cuidar, y yo siempre he sido un agradecido de esos últimos años y me retiré en Mineros porque encontré en los últimos años de mi carrera un lugar hermoso para jugar al fútbol, no solo por la gente, por el Cachamay. Yo no sé si tú te acuerdas, en esos años llenábamos el Cachamay. Claro. Entonces uno ve ese estadio inmenso y llenarlo no es fácil, pero fueron 3, 4 años que eran llenos constantes, el equipo peleando y muy buen fútbol. Creo que con Carlos Maldonado de técnico, Uf. al final con mi papá de técnico tuvimos un fútbol diferente para lo que era el fútbol venezolano, pero en esa época igual había muy buenos equipos en el fútbol venezolano. Sí, sí, sí. Habían varios clásicos, no clásicos solamente, pues siempre hablamos del clásico Táchira Estudiantes, Caracas Táchira, en su momento Unión. Minero, habían como 6 7 equipos que estaban bien conformados, con una buena estructura, y cada partido era un clásico, era un clásico. Sí, Bueno, la diferencia es que habían más jugadores de experiencia ajá. que iban a venir. Ahorita hay mucho nivel, pero todos jóvenes. Entonces uno no ve tantos jugadores de experiencia, sí hay algunos, pero creo que el fútbol ha estado de mucho menos experiencia que en esa época, que era más mezclado, más jugadores del extranjero que volvían y aportaban en el fútbol venezolano y ahora no tanto. Sí.
Bueno, pero también dice, hablando del tema que estamos tocando ahorita, de tus pasantías por Colombia, de los muchachos que les tocó emigrar, que les abrieron puertas mucho, entre ellos al Lobo Guerra, claro, el Lobo, cómo no, uf, tremenda carrera hizo en Colombia también. Bueno, yo siento que el Lobo ya fue otra generación en varios Sí, años después, ya cuando los jugadores salían a muchos sitios y el Lobo Guerra para mí, yo te digo hoy, para mí uno de los mejores jugadores que yo jugué al sí. lado. Yo jugué con muy buenos jugadores en el extranjero, te estoy hablando, y en Venezuela, pero yo al Lobo lo pongo entre el top 5 5. de los jugadores que yo jugué, por supuesto. Caballo, un caballo lobito. Saludos, Lobo. Bueno, Ricardo, tocando el tema, aprovechando que tocamos el tema de Minero, te enviaron un saludo, par de caballos de la vieja escuela también, Johnny Carneiro y Daniel Méndez. Sí, Daniel Méndez, ¿no? Sí, excelente. sí. Amigos, Sí, dos amigos con Daniel de selección de Venezuela lo conocí en una sub-20, en esa de Chile. Y con Johnny, pues de Estudiantes de Mérida, que él fue un grandísimo jugador allá, y también en Mineros de Guayana, que él es una leyenda de Mineros sí, y un sí. gran amigo. Les mando un gran saludo con Calixto, que es lo que bastamos allá. Yo no aprendí, pero yo Ya, trataba. bueno, mira, no, pero vos me estás llegando el paso porque te tengo una de esas, hermano. Me dijeron que cuando saliste campeón con Mineros, llegaste a una pizzería gritando y que tenías hambre. Ya te puedes imaginar quién fue el que me pasó el dato. Y de paso te pusiste a bailar calixto, que no habían visto a nadie bailar calixto tan bien como vos. ¿Cómo fue eso? Contanos, ¿qué pasó en esa pizzería? No, bueno, tú sabes, buen gocho, ¿no? Buen gocho. En medio de orientales tenía que hacer algo, ¿no? Y con el calixto trataba de metérmeles en la cultura. Pero no, me encantaba el calixto y no sé, esa es una de las celebraciones. Ya cuando uno llega un poquito alto de todo en la celebración y teníamos que terminar celebrando. Pero el calixto estuvo bueno ese día. Creo que me jalaron por allá porque estaba haciendo algo que no estaba bailando más de la cuenta, pero bien, bien, buenas celebraciones, Sí. grandes momentos, grandes momentos. Bueno, fue tu hermano Andrés Roga que me dijo, dile que se recuerde cuando llegó a la pizzería gritando que tenía hambre. No, no, estaba pensando Pacheco, Andrés, Andrés, no, eh, no, sí, otro Andrés, crack, otro crack. Andrés Cabecegato, jugador, El juvenil, ¿no? el juvenil de toda la vida de nosotros, era el juvenil, hasta tenía 30 años y todavía era juvenil. Bueno, Era todavía el le sigue. único, era el único que se mantenía con nosotros Mm, y tremendo jugadorazo, zurda exquisita como central, como lateral, sí, un, sí. tremenda carrera también. Mira, otro amigo que te envió saludos, no me lo vas a dejar de saludar, es el gran Manuel Sanjao. Dice, ese es mi hermano. Decirle así, pero dile que ese es que digo yo que él es mi hermano. Sí, por ahí me tagueaste de Manuel y de Alexis Chirino que me pusieron en su once ideal y yo dije, estos dos sí saben de fútbol, estos ven más allá del fanático, estos sí son los míos. No, Ya, le mando saludos a los dos y a Manuel, bueno, de Mérida, lo quiero un montón. Lo enfrenté muchas veces y jugamos muchísimas veces con la selección juntos y otro hermano que te deja el fútbol, porque no es solo fútbol, es vida y te quedan esas así es. amistades, esos amigos que pasan años y te reencuentras y es como si no hubiese pasado el tiempo, ¿no? Con Manuel me pasó así, me lo encontré aquí en Cincinnati hace un año, el hijo vino porque el hijo es un gran arquero y vino a una prueba en Cincinnati, estuvimos acá, estuvo todo el año con nosotros y para mí fue un reencuentro con él, ¿no? Espectacular. Y bueno, el hijo también que siga los pasos del papá, que si tiene un poquito, Coño. un 30% va a tener una carrera increíble. Uf. Bueno, mira, vamos a aprovechar entonces y me aclara y porque me dice, él era para no pronunciarlo mal, que lo anoté por aquí, de Belenzate.
y se creía de Campo de Oro, que se la daba de malandro. Él decía que él era malandro, lo que era tremendo cifrino. Ese, ese. Te están pasando todos los datos. Eso Ah, era bueno. nuestras jodas internas en la selección, sobre todo. Porque en Mérida no tanto, porque él no jugó conmigo creo que sí jugamos en Estudiantes un poquito, en un momento, que yo estuve un paso corto en Estudiantes, pero era en la selección él, Leo Bielma, el zurdo, que yo era de una zona de Mérida un poquito medio alto. Entonces, y, y bueno, cuando yo me la tiraba de malo en la selección, me decían, no, no, tú eres malandro de las tapias, me decían, pues yo vivía en las tapias, tú eres malandro de las tapias. Y con eso me mataban. Ah, es más, eso fue casi todos los que te enviaron un saludo. No, no, se la daba de malandro, se la daba de malandro y que él era el Campo de Oro. No, era un grupo, la verdad, muy unido. Todos tenían esa ambición de dar lo mejor Sí. ahí. Todos se sacrificaban, pero también a la hora de trabajar, trabajábamos fuerte. Creo que se notaba en la cancha por todo lo que hizo esa generación, pero a la hora también de estar unidos para celebrar, para salir, para crear una unión, que mucha gente a veces no la entiende, cree que no son profesionales y están saliendo y la No, realidad es que el deportista no tiene vida social. Estás todo el tiempo trabajando, preparándote, mejorando y si te ven una vez en la calle saliendo, creen que estás todo el tiempo en esas cosas y no es así. El ser humano, ahí lo dice Luis Enrique, ahora que ganó el Paris Saint-Germain y que escuchan es a los que ganan, ¿no? Y Luis Enrique lo decía, yo gané porque también le di a los jugadores en diciembre mucho tiempo libre, que salgan, que desconectaran. disfruten la vida, que desconecten, porque es mucha presión interna la que vive el deportista por conseguir resultados, por mejorar, y porque no es solo que uno le vaya bien, sino es ganarle a otro que también se está preparando para que las cosas le salgan bien. Entonces es lo complicado del fútbol y a veces uno tiene que desconectar. Total. Y Carlos, entre esas cosas que tantas que viviste, pero ¿cuál fue el momento de más roncha, de más difícil, hablando así criollo, que te tocó pasar en la selección de Venezuela? A vos y al grupo, pero en este caso, un detalle en particular tuyo, pues ¿cuál sería? Que coño. No, indudablemente el paso mío por la selección fue muy bueno. No tuve momentos malos hasta el final, ¿no? El que te voy a nombrar, que es el momento donde salgo de la selección, donde sale Richard Páez, el partido que le ganamos a Bolivia 5-3, que para mí fue el momento más difícil de asimilar. Pero si yo me pongo a ver, desde que entré a la selección, sub-17, sub-20, siempre fueron equipos competitivos, equipos que siempre iban como marcando un cambio a lo que había hecho Venezuela anteriormente. Como te decía, en la sub-20 estuvimos a un punto del Mundial en una época que ni siquiera se aspiraba a pasar de ronda. Y en la selección, desde que llegué y empecé a jugar, fue el boom vino tinto, una transformación que fue todo color de rosas hasta un punto donde la gente esperaba más del equipo y donde nosotros teníamos que entender que no éramos Brasil y Argentina, que no íbamos a ganar todos los partidos. Hoy en día, la selección tiene un premundial completamente exitoso, Gau, porque estamos a puertas de un mundial, ok, 7 lugares, no importa, pero la selección no ha perdido de local, ha sido sólida en esta eliminatoria con el Bocha Batista. Y si tú te pones a ver, son los mismos números de ese 2006, hace 20 años atrás, con jugadores del patio, jugadores que estábamos en ligas medianas de Colombia, de Chipre, de Grecia, segundas de España. No teníamos lo mismo que tienen hoy en día los jugadores actuales. Y veníamos de una historia de 40 años que no hacíamos más de 3 puntos por eliminatoria. Entonces, criticar a Richard Páez o a la selección de Venezuela en ese momento era
una situación que a mí me afectó mucho después de que salí, porque yo decía, es el problema que tenemos los venezolanos, que no entendemos los procesos y creemos que somos Brasil sin ir paso a paso quemando etapas. Y creo que ese fue el punto más difícil, salir de la selección porque se generó algo en contra del hijo del técnico, cuando decían el hijo del técnico tiene que salir y después la misma persona decía, los tres zurdos, esos sí son buenos, le ganó este pase gol, o sea, entonces habían como una doble discurso que no se entendía y que no estaba acorde con los resultados, porque que critiques al hijo del técnico, pero vas último, o vas como estaba Peseiro, que estaba, tenían chance, y criticas al hijo del técnico que está jugando, que Peseiro hubiese tenido al hijo ahí, uno lo entiende. Tiene base. Pero si estás en puestos de eliminatoria, de clasificación, y vienes consistentemente 7 años estando ahí, y el hijo es uno de los jugadores que aparecía en jugadas importantes, es difícil entenderlo, pero se entiende por el apellido, ¿no? Entonces yo lo entendía, a mí no me afectaba para jugarlo, lo que sí me afectó para terminar es la salida en ese momento, que yo estuve en contra de la salida, yo fui uno de los que le dije que no saliera, se lo dije, pero bueno, él tuvo sus motivos, después lo entendí en el tiempo y por eso yo le dije que no a César Farías para ir cuando él me llamó, porque sentí que ya había quemado mi etapa en la selección y que tenía que venir alguien más joven, con más fuerza mental en ese momento, porque a mí me dolió la salida del técnico y sentía que no, a pesar de que para mí la selección era todo y lo di todo mientras estuve en menores y ahí, creo que fue la mejor decisión. No me arrepiento de no haber vuelto a la selección y después el proceso de César fue muy bueno y yo lo disfrutaba desde afuera, a veces sintiendo, puedo estar ahí, le puedo meter un pase gol a tal o a tal, pero sentía que respetaba los espacios. Te me adelantaste en una cosita que te iba a preguntar eso, que sí te afectaba a la hora de entrar al campo todas esas críticas y todos esos malos comentarios en contra del director técnico y en tu caso. Pero bueno, me dijiste que tratabas de que no te afectara tanto, pues. No, claro que afecta, no te voy a decir que no te afecta. Yo tuve momentos que tenía pancartas en todo el estadio diciendo que me sacaran y gente, cada vez que agarraba la pelota, el estadio, 20.000 personas, no te voy a decir que eran todos, pero tú sí te sientes que la gente te pita en contra, el pase que tienes que hacer perfecto. Nítido. Porque si tú no das el pase perfecto, se te viene esa gente más en contra. Y estando en la posición de 10, que es lo que yo siempre he dicho, si yo hubiese jugado de lateral o central, que jugando para los lados sencillos, uno cumple, porque no estoy diciendo que uno juega bien, pero uno cumple. Pero como número 10, tienes que arriesgar. Y el riesgo, el pase de riesgo, tú tienes que sentir confianza en la gente, en el técnico, en los compañeros. Y tener la gente en contra, la tuya, es muy difícil de jugar. Es jodido. Y yo siempre lo dije que en ese aspecto me gradué para la vida, porque no todo el tiempo fue así, pero sí al final de mi etapa en la selección, sentía mucha gente en contra y yo terminaba siempre con el pase gol, con alguna situación de riesgo para ganar partidos o para hacer cosas importantes y eso es lo que me hizo a mí crecer internamente. No fue fácil, no fue fácil, pero ahorita se habla mucho de la salud mental, ¿no? El deporte en estos últimos años, que sí. la salud mental y tal. Bueno, en esa época, 2007, 2006, conmigo, coño, me tengo que traer los mejores PhD de la historia, porque me tiraban rayados. Que sepa. Ricardo, soy catalogado por lo menos. Robert Morán, otro hermano, te envía saludos. Con Robert es una página aparte que tengo porque es un sí. hermano. No, igual que Sanjaos, pero con Robert tenía un entendimiento dentro del campo a un nivel alto, que le entendía los movimientos y era un jugador formidable. Y aparte de Mérida, que yo era más pequeño y lo veía siempre
él hacer cosas en categorías por encima mía. Él llegó al profesional primero, yo lo veía en el Sotorrosa él primero y lo veía, y después No, poder jugar con él para mí fue un sueño, ¿no? Porque los veía con Pochi Páez también, mi tío, con Ricardo claro. Murillo, con Nabor Gavidia, pero Ruber, Nabor. tuvimos una conexión especial dentro y fuera del campo. Quiero que leáis este mensaje porque Fernando dice que, bueno, que vamos, léelo vos, porque después dice que, dice que vamos a ver si me saluda por aquí, porque ni un mensaje al directo. Saludo. Yo me supongo que este Fernando debe conocerte, ese amigo tuyo. Dice, Pupi, el mejor de los paes. Bueno, Fernando del Chivo, ¿no? Creo que es. Me imagino. Lo que Sí. pone el apellido. Ok, ok. Pone Fernando 0501. Pero ese debe ser el Chivo, de ahí donde lo pongan. Ok. Porque Bueno, Pupi eh, me dice solamente los muy allegados. bueno. Sí. Saludos, Fernando, gracias. Mira, lo que Un te iba. abrazo, un abrazo. Ese era un número 5 que jugó conmigo en la selección sub-17 y en la... Ok. Bueno. Lo que te iba a decir, Rubén, que está catalogado por muchos como el mejor pase de gol de Venezuela. Muchos de los muchachos, creo que todos los que llegaron a tocar el tema y se nombró a Ricardo David, todos decían el mejor pase de gol que había en Venezuela. ¿Te sentías así? No, no sé si me sentía así, pero yo sentía que yo era un conector, que yo era un conector de jugadores. Yo sentía que el jugador cuando jugaba conmigo sabía que la pelota le iba a ir en el pie preciso. Yo estudiaba mucho las características de los jugadores que tenían. Contrario. No, la de nosotros. Entonces Uh yo sabía cómo Ruber le gustaba jugar, cómo le gustaba recibir la pelota. Yo sabía cómo le gustaba a Juan Arango, cómo era Gaby, cómo era el pájaro, Leo. Entonces entendía sus fortalezas y siempre creo que de mí ellos encontraban la pelota redonda. Después, a algunos les puede gustar o no la forma de juego, pero después están los números, ¿no? Y los números avalan. Y cuando los números son consistentes, que se repiten, pues ahí es donde uno encuentra la fortaleza del jugador. Y yo tenía una fortaleza que yo sé que los números 9 cuando jugaban conmigo, como les decía yo al final de mi carrera, no al principio, cuando ya uno va agarrando más personalidad, ¿no? Pero yo le decía, tranquilo, que yo sabía que ellos estaban contentos, ¿no? De jugar conmigo, porque alguna pelota de gol les iba a quedar clara y cuando fallaban yo les decía, tranquilo, que te voy a poner otra más. No, no te preocupes, te va a llegar dos o tres. No te desesperes por fallar la primera, que la segunda o la tercera la metes. Pero tres vas a tener. Entonces, era la forma, ¿no? No era de agrandarse, sino de decirle a ellos con tranquilidad, porque uno sabe que uno vive de los delanteros y que si -huh. los goles nos dan los 3 puntos. Y era la forma mía de como tranquilizarlos de que tuvieran un partido tranquilo, pero por supuesto, a veces no la metían y uno se pues no sabía si venía la otra de verdad. Pero sí, los números me avalaron y creo que todavía estoy entre los 2 o 3 más asistencias tiene en la historia de la selección. De la selección. Y Ricardo, ¿cuándo vimos? ¿Cuándo vimos nosotros, el público, cuándo vio al mejor Ricardo David? ¿Y dónde? ¿En qué etapa? ¿En qué equipo? ¿O qué parte de la selección? ¿En qué año? Está hablando en tiempo y espacio. ¿Dónde vimos al mejor Ricardo? Mira, yo creo que fueron etapas diferentes. Yo creo que en la selección, la etapa mía de los 3 primeros años en selección, igual en los clubes, los 3, 4 primeros años míos de selección fueron muy, muy buenos. Las 4 victorias seguidas de Corea 2002, Corea-Japón 2002, Oh, yo estaba en una velocidad de cambio de ritmo que no solo era el pase, sino era ese drible, ese uno contra uno que no me podían parar. Igual en Estudiantes de Mérida, esos primeros años que van a la par de Estudiantes de Mérida y Deportivo Táchira y mi primera etapa en San Luis de Potosí, que quedamos campeones México. en México, en que subimos a primera y que en América no pude jugar mucho, pero cuando jugaba hice gol en la Libertadores esa del 2002, llegamos a semifinales. Esa etapa fue muy buena. Y después la última etapa
era mucha inteligencia, ya era la experiencia, la etapa mía de Mineros, ahí en España y el último año de Grecia fue mucha inteligencia y esa fue la etapa que la selección se perdió de un jugador. Tú sabes, cuando un jugador llega 28, 29 años y está ya agarrando una experiencia importante de entendimiento de juego. Y yo siento que ahí yo le hubiese podido aportar mucho en la inteligencia de juego a la selección, pero bueno, me tocó salir a los 28 años, con Eso y te iba a 6 decir. partidos, tenía 28 años nada más. Y de los 28 a los 32 son 4 años que son fundamentales de un jugador por lo que trae no solo dentro del campo, sino en el camerino, por lo que influye en los más jóvenes y porque yo siempre digo ahora como entrenador y lo diré después en la etapa mayor, los equipos de fútbol que salen campeones normalmente es porque los jugadores grandes, los mayores, los que llevan el grupo, son buenas personas, son tipos de colectivo. Saben llevar el grupo. Cuando son tipos muy individualistas, muy egocentristas, muy con problemas en ese aspecto, normalmente hay problemas en esos equipos. Sí, siempre hace falta un buen liderazgo que sepa manejar los egos a los muchachos que van de una u otra manera, que se empiezan a desviar, que no quieren prestar atención. Siempre es bueno tener una voz líder allí en el campo y en el camerino, porque a veces no están jugando, pues están en la banca, pero les están prestando atención, les están atentos. Ricardo, el gol a Chile, ese gol, ¿qué pasó por la mente cuando viste la pelota botando y cerquita y te tiraste y viste la malla moverse? Tú sabes que ese gol, eh, sí, un gran gol histórico, porque primera vez que ganábamos fuera de Claro. la historia, ganar fuera de casa lo vemos ahora, no es fácil. Sí, sí, no, no. Y fuimos y dominamos, no es solo que ganamos, sino que dominamos el partido. En las primeras de cambio, normal. Hubo algunas opciones de Chile, pero después el equipo se fue como dictando el juego, controlando los espacios más en campo rival. Y yo tuve para hacer un hat-trick ese día, que me acuerdo que yo vuelvo, en ese momento yo estaba jugando en Nacional Táchira, y vuelvo al equipo y Patrón González casi me pega porque me dijo, carajito, coño, hubiese hecho un hat-trick, te hubiesen vendido para Europa de una. Patrón González. Patón, sí. Pero o sea, tuvimos muchas opciones y ese gol que hago ya me había comido creo que una en el primer Sí, tiempo. sí, sí, sí. Después una que no me la comí porque fue una jugada como 50-50 con el arquero que me pega. Tapia. Tapia. Y después del gol, tengo una que le quise picar la pelota por encima y me la agarró con la mano y pude haberlo driblado. Pero después Juan Arango ya aseguró el resultado del 2-0, pero fue una emoción. Lo que pasa es que uno en esa época disfruta el momento ¿A porque. quién buscaste? ¿A quién ¿Ah? buscaste? ¿A quién buscaste cuando saliste a No, celebrar? a los suplentes, o sea, me voy hacia una barra de Sí. venezolanos que había en esa zona, pero estaban los suplentes ahí, nos abrazamos con los suplentes, ahí en el banco como que vamos, o sea, sí podemos, porque era la época que en 40 años no le habíamos ganado a nadie, y era la época de empezar a demostrarnos primero a nosotros mismos que sí podíamos, para demostrarle a las demás. En esa época no venía Venevisión, ni Radio Caracas, ni Polar, ni nadie, porque la Ah, gente se equivoca y dice, no, es que tuvieron apoyo. No, 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 no. Primero vinieron las victorias y ujú. ellos como vieron la marca, lo que podía generar, nos proyectaron de una manera distinta. Gracias a ellos nos proyectamos y le debemos todo a las marcas, porque si no entran las marcas, tal vez ese boom vino tinto no es tan importante. Pero los primeros 3, 4 victorias no venía nadie. Éramos. Por, y era de venir de demostrar que lo que había pasado en Maracaibo contra Uruguay no había sido una casualidad, no había sido suerte, no había sido un hechazo, como dice uno por ahí. Fueron hasta allá y yo creo que uno de los mejores partidos que se tiraron ustedes. Eso fue, se ganó bien. No que tampoco fue, ay, el árbitro los ayudó. No, se ganó bien, se pudo ganar por más. Y de ahí nos vamos y esperamos allá a Perú. Sí, ese partido que mencionas de Uruguay, ese sí lo disfruté más. Y Sí, no hice gol ni nada, pero jugamos muy bien.
pero ese ha sido el ¿Por partido qué? ¿Por qué? ¿Por qué? porque fue el primero. Porque además yo sabía que mi papá, o sea, nadie lo sabía, pero yo era el hijo. Yo escuchaba cosas internas que a veces otros no escuchan. Claro. Yo sabía que si mi papá perdía ese partido lo votaban, porque ya lo había escuchado de Sí, una sí. persona interna de la federación que me lo dijo. Me dijo, a tu papá lo van a votar hoy si no gana. Y mi papá lo sabía también. Él no lo comentó conmigo, yo no lo comenté con él. Pero el ganar fue primero la explosión de alegría de todos nosotros por el trabajo y segundo por dentro como bueno, vamos a ver a quién van a votar ahorita. Por ahora no te va ahí. Sí, pero bueno, son las cosas que a veces uno le toca lidiar y calmarse y entrar como un profesional sabiendo cosas bueno, que están latentes, que rondan. Bueno, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay. Cuando lo recibe San Cristóbal, Pueblo Nuevo, y enfrentando a Perú, y también se dio una cátedra de buen fútbol en ese partido. Sí, esos 4 partidos un nivel extraordinario. Nos hubiesen agarrado toda la eliminatoria, sí, y clasificábamos al Mundial, pero no pidiendo Mm. tiempo entre los 3 primeros. Mira, tú te pones a ver y tú sacas. O sea, yo te voy a explicar esto porque después de viejo, cuando me saqué todas estas cuentas y nadie me puede debatir nada, porque las tengo todas aquí. Si tú sacas la segunda parte de la eliminatoria, solamente la segunda parte de la eliminatoria éramos segundos después de Argentina. Argentina primero y Venezuela segundo. Nah. Si tú sacas la primera parte de la siguiente eliminatoria, que es cuando le ganamos a Uruguay, la del 2006, Maracanas, somos, el somos, centenario. somos segundos también. Entonces, en una eliminatoria completa, pero la mitad de la del 2002 terminando y la principio del 2006, estábamos entre los 3 primeros de Sudamérica. Saca los números. Entonces, habíamos competido. Si tú te pones a ver los años, el tiempo de consistencia de esa selección, manteniendo unos resultados importantes en una eliminatoria que te estoy combinando las dos, éramos mundialistas, jugábamos en un nivel mundialista. ¿Qué pasó? Que en esa primera parte del 2002 ya no teníamos chance porque veníamos de la etapa de Pastoriza. Y en la otra, la de mi papá, al final no fue tan buena. Tuvimos partidos que se nos escaparon, el de Chile, el de Paraguay, Paraguay y Uruguay. el de Uruguay que empatamos, que veníamos teniendo una paternidad sobre Uruguay en esa etapa y nos empatan en casa, pero sobre todo Chile y Paraguay. Y ahí es donde bajamos un poco y bueno, no nos metimos, quedamos fuera, pero fueron niveles muy altos de juego. Y en ese que tú me mencionas, lo que me recuerdo es después del partido que la gente no nos dejaba avanzar en el autobús, o sea, era como 20.000 personas fuera y el Sí. autobús 1 hora parado y la gente moviéndonos el autobús que pensábamos que nos volteaban el autobús. La gente estaba en un estado de éxtasis colectivo y Mira, para eso, menos. y eso nos hizo agarrar más responsabilidad y bueno, y seguir tratando de que la Vinotinto fuera respetada a nivel nacional y a nivel internacional. Una locura, Pueblo Nuevo, cada vez que la selección, bueno, en ese periodo, cada vez que la selección se presentaba allá, de verdad, eso era, Sí, contagiaba, ver por televisión, uno sentía que estaba ahí. sí, sí, Pueblo Nuevo era impresionante y el Pachencho también. El Pachencho hubo partido, Claro, claro. era impresionante también. El día Lo, de Bolivia, el día de Bolivia, el en de la Maracay, Cañita fue una cosa de loco. de loco, de cómo se dio el partido. Ese fue otro que también disfruté muchísimo. Mira, ¿con quién concentrabas en los viajes? Y bueno, obviamente la concentración. ¿Quién era tu compañero de habitación? Mira, yo empecé con Juan Arango, concentré mucho tiempo. Después creo que cuando llega Giancarlos a la selección, concentraba con Ruber y Juan, era con los que concentraba yo al principio. Y después terminé con los jóvenes que iban llegando, a veces concentraba con César González, creo que la Copa América del 2007 estuve con el Maestrico, y con ellos tres, pues más que todo por posición. Con Gabriel Urdaneta también estuve
A veces nos mezclaba Juan conmigo, Juan, Gabriel, o así, nos rotaban los tres. Eh, y no, todos excelentes personas, excelentes compañeros. Eh, Juan muy tranquilo, callado, introvertido, pero una tremenda persona. La verdad, excelente. Cuando lo conoces, ya que tienes la confianza, es un jodedor increíble, te jode y Está desatado ahorita, ¿no? Está desatado abriendo, sale y se acaba con ahorita, Vlad. ahorita González y acá ya lo veo. Nah, ya desde hace rato, ya Juan, yo te estoy hablando, yo te estoy hablando del Juan al principio cuando estábamos empezando, Sí, sí. 21, 22, eso hace ya 23, 24 años atrás, pero no, Juan ahorita no. Y no, todos excelentes, excelentes personas. Bueno, Mira, tengo una anécdota, pero esta es dime, dime. en una habitación en Argentina, jugábamos contra Argentina, a la vez creo que perdimos 3-2 con Argentina y me tocó concentrar con Dudamel ese día. Ajá. Rafa. Y a las 12 de la noche me toca la habitación y cuando abro, Rafa va y no sé por qué, él fue, se paró, iría al baño o algo y abrió la habitación y yo lo estoy viendo y le veo la cara así como asombrado que no reaccionaba. Y, y el que entra es Iván Zamorano. Oh. Y Rafa está así como... Iván entra porque había jugado conmigo en el América como 2 años antes. Y él estaba en el hotel de al lado porque él iba a la despedida de Chilaver. Y cuando supo que Venezuela estaba ahí, me buscó. Y se vino y nos quedamos hablando. No fue antes del partido, fue como 2 días antes del partido, pero nos quedamos hablando ahí y tal. Y compartimos, pero son cosas que pasan a veces. Oh, Bam Bam Que, Zamorano. que se me vino ahorita a la mente esa anécdota con el Iván. Qué matador, qué clase de delantero tenía. Increíble. Sí. Mira, bueno, no pues, tengo que seguir con los saludos. Cristian Cáceres, Elvis Martínez, también mi hermano, mi hermanito mío, hermano. Bueno. Eh, Elvis, André, Elvis es como un tío para mí porque cuando yo llegué al Deportivo Táchira, él era el que me protegía al principio. Era un grupo difícil y aparte yo venía de estudiante y habíamos tenido guerra el año anterior, nos habíamos peleado. Nosotros le ganamos un partido, ellos nos ganaron otro, después ellos quedan campeones y la pelea entre estudiantes y Táchira y me contratan. Y yo el primer día, segundo día, yo no podía ver a Patón y Alvarado, los odiaba. Me habían caído a patadas toda la... pero Y ya va, estoy llamando viejo a Elvis. no, Elvis no estaba... Ah. Joven que no, porque se mantiene como que tuviera 20 años todavía, es como Pacheco igual. Pero él era el que me empezó a meter en el grupo y ya después muy bien. Pero un saludo para Elvis, para Cristian. Lo veo acá a veces cuando estaba el hijo cuando estaba Cristian En Cáceres Nueva York. en Nueva York y ahí nos veíamos a veces y compartimos o nos vimos un par de veces. Ese es otro fenómeno que es jugador. Cumpleaños ayer. Cumpleaños ayer, sí. Y hoy el Varilla, ¿viste? Hey, Varilla, te enviamos feliz cumpleaños, hermano. Varilla, otro fenómeno que se tiene más anécdotas, tiene más. Con los caramelos, hay que darle caramelos para que se Por el azúcar, ¿no? El tema del azúcar. caiga. Hey, con el Deportivo Táchira hay un partido muy peculiar que, bueno, que fue con el Vasco da Gama allá en Copacabana, en Brasil. Y de ese partido hay una leyenda urbana que yo dije, bueno, algún día yo voy a tener que sacar esa duda, preguntar qué fue por qué le dicen así, porque yo no entiendo. A raíz de ese partido fue que salió, yo no sé por qué, no sé de verdad, no tengo idea. Pero y que te dicen el gallo, a partir de ese partido allá Ese hijo, pues, ese es Elvis, ese es Elvis. No, yo no te voy a decir la fuente, no puedo, yo tengo un equipo de investigación que me pasa datos, pero no puedo decir, no puedo. Cosa es que ese era un equipo que era duro, campeón de Venezuela, todos jugadores de selección, y ese era un equipo que dentro y fuera de la cancha era combatiente. Con eso te lo dejo. Sí. No voy a
A la larga, pues tengo que explicar mucho, pero fue un partidazo contra Romario, Euler, Juninho Pernambucano. Quedamos 3-2. Perdimos Debo, al final del partido, pero ese Deportivo Táchira, nosotros eliminamos al Atlante de México, al Italchacao, que era un equipazo también en esa época, y pasamos con Cruz Azul cuando era la pre-Libertadores, que los venezolanos prácticamente no pasaban. Y el Cruz Azul llegó a la final y nosotros tuvimos un grupo muy difícil porque fue Peñarol, Vasco de Gama de Romario y América de Cali, que tenían un equipazo también en América de Cali. Entonces, que después, 2 años después, terminé yo jugando en el América de Cali ese sí. que nos tocó enfrentar en esa Libertadores. Ah, Copacabana y sus cuentos, Copacabana, hay que estar. Copacabana, ahí hubo, no celebración, pero hubo una pequeña fiesta. No, un equipazo que había ahí. Estaban Gelucci, Yo, el Patón, Duno. No, no, se me va a quedar gente por fuera, pero. Alvarado, Elvis al- Martínez, Rivadero, Cardinal, eh, estaba, bueno, Giovanni Daniel, el brasilero. No, un equipazo. no, un equipazo. Ahí, Bueno, ahí porque se nos fue Diego Herrera, pero si Diego Herrera se quedaba en la delantera de ese equipo, el colombiano, ¿no? el argentino, un argentino Argentino. que se fue de Táchira, pero que ha hecho todos los goles. Yo creo que con ese delantero ese equipo hubiese podido dar una sorpresa. Ricky, ya que estamos hablando de grandes figuras, yo creo que si te animáis a dar tu once ideal, que aquí no puede faltar esa. Vamos a hacerlo. ¿Te animáis? El once ideal de Ricardo David Páez. Es difícil, pero bueno, vamos a ver. Yo es difícil sacar a unos compañeros que todos eran fenómenos, pero en el arco voy a poner estoy entre Manuel Sanjaos, Angelucci y Rafa, pero también tengo a Reni, que también jugué con él. Al Claro. Reni tiene unos números increíbles para mí. Termina siendo Reni el mejor, pero por la primera etapa que fue el cambio del fútbol venezolano, yo me voy a quedar con Angelucci. No, De, gigante. pero Sanjaos, Dudamel y Reni, pues para mí cualquiera de los cuatro puede ser, me voy a quedar un poquito con Angelucci. Lateral derecho, Pacheco Vallenilla. Pero también tengo al Turbo, que es una debilidad como jugador, como persona, otro fenómeno. Pero me voy a quedar con Pacheco. Los dos centrales, Alejandro Sichero y José Manuel Rey. Que Alejandro Sichero nos dio un plus por arriba y también físicamente. Era un tipo que se desplazaba Caballo. y cuando tenían pelotazos en la espalda, él agrandaba muy bien y era la pareja perfecta para José. A José Manuel. Y José, bueno, todos lo conocen, crack como jugador. El lateral izquierdo voy a poner al zurdo Roja. Pero quiero mencionar a Wilfredo Alvarado, ahí en el medio, Lo, Wilfredo, lo ponemos por ahí cerquita por si alguno de los dos se lesiona. central ahí, pero sí. Después del lateral izquierdo, el zurdo Roja. Ahí sí no hay discusión. El zurdo, Ah, el zurdo si se hubiese querido dedicar a lateral, así como Jordi Alba, viste que Jordi Alba era un 10, era un volante ofensivo y después lo agarró ajá. el tipo en Valencia y le dijo, En no, Valencia, exacto. juega de lateral que vas a tener una mejor carrera. Y el tipo, mira la carrera que tuvo, y él mismo lo reconoce. Él dice, el zurdo podía jugar de 10, podía jugar. Pero si él se hubiese dedicado de lateral, yo creo que hubiese llegado a un equipo Sí, importante de cualquier lado. sí, Y caballo. Jonay Hernández voy a ponerlo ahí por las dudas, pero el zurdo No quería dejar a nadie por fuera, ¿no? no, Pero claro. bueno, ahorita lo vamos a repetir en limpio. Dale, seguimos. Eh, bueno, Leo Jiménez y el pájaro. Hey, el paraguas y el pájaro. Qué dúo, ¿no? No me tengo que meter yo, ¿no? No me tengo que meter. Ah, vamos a suponer, te va a ir de técnico. Sí, me voy de técnico. Voy a poner a Juan Arango y Alejandro Guerra. Oh, Juan, el lobo. Hey, fíjate.
y adelante voy a poner a Ruber Morán y Giancarlo Maldonado. Uf, qué nivel, qué nivel. Ruber y Giancarlo. Pero mención para Gabriel Urdaneta, porque Gabriel, Crack. mención para Un crack Gaby. pequeño Rondón allá adelante, tan pequeño. Ya vamos a hacerlo en limpio porque ya llevamos 25. Son No, 11. pero te digo titulares. Angelucci, Ajá. Pacheco, Rey, Alejandro Sichero, el zurdo Roja, Leopoldo Jiménez, Pájaro Vera, Alejandro Guerra, Juan Arango, Giancarlo Maldonado y Rubén Morán. El 11 de Ricardo David Páez. Ahí Ese. está, listo. Firmado aquí. Te doy el paso para que lo firme. Qué equipazo. Qué equipazo. Puros monstruos, puros cracks. Ricardo, podemos dedicarle unos minuticos al profe Richard. ¿Cómo es el profe Richard como después que terminaban los partidos, después que terminaban los entrenos? Padre, llegaba un domingo que no había partido. ¿Cómo es el profesor Richard Páez como padre? No, como padre, bueno, como las dos, ¿eh? Yo te digo, para mí es un ejemplo de vida, es una cosa, no hay palabras, ¿no? Para mí, como hijo. Tal vez ahora estoy un poco mayor, ya empieza la nostalgia a tocarte un poco, pero un fenómeno. Creo que como padre, con la palabra justa, nunca fue hablar mucho, sino siempre las palabras correctas en los momentos oportunos. Y como técnico se transformaba, hablaba, yo decía, este coño más acá, ¿por qué no me habla así? No Memo, porque todos lo llaman un motivador, el motivador. Y en la casa aparte, serio, palabra justa, con mucho cariño también, sabía cuándo exigir, cuándo no. Doctor, porque era un traumatólogo, la gente que no sabe, Sí, sí. o sea, doctor, traumatólogo, llegaba con la bata del hospital, había operado 5 pacientes, se iba a entrenar, volvía el otro día en la clínica Mérida, una locura, la vida de él es una cuestión que yo hoy como entrenador no sé cómo lo hacía, pero sí, como padre, el mejor, siempre exigente y con amor, o sea, no puedo pedir mejor padre en ese aspecto. Como entrenador, un adelantado del juego. Adelantado. Hoy en día están descubriendo cosas que él hacía hace 25 años atrás. Laterales de salida, números 10 jugando, rotando posiciones, intercambiando, saliendo, entrando. 2 recuperadores que no eran recuperadores, sino eran generadores de juego. 3 zurdos. 3 zurdos, delanteros de interpretación de espacios, de saber hacer las diagonales, los movimientos. No, estaba en otro nivel táctico. Tácticamente estaba en otro nivel porque aparte defensivamente, que tal vez lo que nos faltaba, y a veces uno viendo los partidos, era más inteligencia en las transiciones defensivas. Eso era lo que nos faltaba a nosotros, de saber cómo marcar esas contras. Cuando tú perdías la pelota y estabas expuesto, cómo marcar esas transiciones defensivas era lo que nos faltaba a esa selección. Pero de resto, defensivamente, tácticamente hablando, yo te digo, la gente habla, no, que fue un motivador, no. Impresionante el manejo de la línea, de ser compacto, de cómo hacer jugar al rival hacia los costados, o sea, estaba en otro tema. Un adelantado, como dijiste ahorita. Y bueno, ese es mi papá, nunca lo voy a poder, no lo voy a poder superar. Entonces yo me resigno para ir poco a poco allá bajito porque la vara está muy alta. Bastante, bastante. Sí. No, increíble. Ricky, 2 de las últimas. Aunque como jugador lo superé, ¿no? Eso es que bueno, que tampoco se me agrande tanto. Todo el mundo Richard Páez. Yo le dije, bueno, pero te puedo regalar un par de puntos para hablar, porque cuando vos jugaste no le ganaste a nadie. Ay, Dios mío, ya tengo el clip promocional. Pero él me dice, bueno, pero ganaste porque yo te ponía a jugar. Esto te odio. Me jodió.
Sí. Mira, tu referente, que vos veías cuando chamo, vamos como quise separando un poco lo de la familia, porque obvio, tú teniendo un papá futbolista, querías ser como tu papá. Pero cuando chamo, ¿a quién veía Ricardo David de Europa, de cualquier parte del mundo? Tiene que ser precisamente venezolano. O si tuviste un ídolo venezolano que lo veías jugar y coño, te encantaba la forma de hacerlo. Pues. A mí me gustaba disfrutar el juego, tenía varios, no era que tenía uno, Oh, nunca fui de admirar a uno solo, ¿como porque, cuáles? pero de muy pequeño era Maradona y Zico. Esos dos Uf, eran los dos que cuando podía ver un partido lo seguía. Bueno, el Mundial 86 lo seguí completo y ahí en Maradona fue impresionante. Zico no tanto porque estaba lesionado, pero pues, estaba medio tocado. Pero Maradona es el que me voy a quedar. oh, y Pero en Venezuela, o sea, después el otro fue Ronaldo, cuando salió el original, el, fenómeno. el original, porque cuando sale Ronaldo yo ya tendría unos 15 años por ahí, y ya estaba a punto de llegar a primera Qué jugador, Dios y mío. cuando le ves hacer esas cosas, tú dices, no, este está en otro nivel. Qué animal. Ya después el nivel de idolatrar o de seguir jugadores ya se te pasa, pues más cuando tú ya empiezas a Sí. jugar, ya no ves a nadie, ya no te importa. ¿Cambiaste alguna camiseta importante que todavía conservéis? Bueno, las camisetas que tengo importantes son las que cambié con mis compañeros de selección, con Ruber de Bucaramanga, cuando yo jugaba en América de Cali, con Leo en Once Caldas, En con el Once Caldas. Zurdo de Atlético Nacional, con Leo Bielma, Deportivo Cali la tengo, el de Huila de César Maestrico. Tengo la de Las Palmas de Salomón Rondón, porque jugamos en España. Cuando él empezaba Segunda edición, ¿no? su primera temporada en Europa, Fue en las yo cuadras. de Las Palmas, porque yo jugaba en Castellón en ese momento, ya de salir, tenía yo 30 y pico y salgo empezando. Ahorita lo vi, le recordé, le dije, no joda. Lo vi la semana pasada aquí que vino a jugar en Cincinnati con el Mundial de Club. Ah, vi la foto, vi la publicación en campo. Vinieron Creo que fue en el campo. a entrenar a nuestro complejo y yo tenía pase libre porque ahí los de seguridad me tienen que, entonces Claro. pude entrar hasta la cancha, todo, buscarlo. Sí. Eh, Porque di- no dejaban entrar a nadie, pero menos mal que estaba ahí. Pero ahí tengo yo mi oficina, entonces yo dije, no, tengo que ir déjeme pasar que el gran Salo. Lo que te dice Pupi, que no deje ir atrás a Pochi. Pochi, sí. Pochi mi tío que lo Sí. de siempre, de pequeño lo seguía. Loco, te retiraste jovencito. Ya para ir culminando. 30 y alguito, ¿no? No, me retiré más bien 35, o sea, Pero pero 35, o sea, eh, podías más, aguantaba no, 2 añitos más. no todos llegan a 35, es lo que o sea, no es que me retiré a los 31, 32, ¿entiendes? O sea, 35 es una buena edad. Sí, pude haber jugado 2 años más porque cuando me retiro es en la final del torneo venezolano, íbamos a jugar Libertadores y yo preferí retirarme a ir a jugar Libertadores. O sea, pero me retiré fue porque me cansé un poco ¿De qué? de entender que tal vez como entrenador era mi camino ya. Y Te veías entrenador. sí, me decidí ser entrenador cuando estuve en España, cuando tenía como 30 años. Y fue porque los entrenadores no muy buenos, teníamos un equipazo y vi lo que influía un entrenador en un equipo de buenos jugadores, para bien o para mal. Y ahí decidí, y cuando me voy a Minero, juego 4 años en Minero, y en el último año estuvo las guarimbas, una serie de cosas que le quitaron la estrella a Mineros al final perdimos en la final, pero al final en las guarimbas yo decidí que me retiraba. Y por ahí van los tiros, ¿entendés? Más, Situación, país y esas cosas. más país que fútbol. Entonces ahí yo dije,
¿qué hago yo jugando un año más? Sí, Libertadores, ya jugué 3 Libertadores, ya jugué Copa América, 36 años cuando juegue. No, ya, voy a dedicarme a lo que sí puedo impactar, que es como técnico. Y bueno, me fui por ese camino, me retiré y bueno, lo bueno es que estoy viendo los frutos porque estoy en una posición que puedo ayudar a los venezolanos y por lo menos hemos influido en que en MLS, en mi equipo, hemos podido traer venezolanos, no solo al primer equipo, sino al segundo equipo y todos los años Cincinnati no tenía ni un solo venezolano. Y desde que yo llegué al primer equipo, vino Junior Moreno, los primeros Junior, años. claro. Después estuvo Kevin Kelsey el tercer año. Y este año ahorita viene Ender Echenique de Caracas, que Del Caracas. Oh, qué bien. tenemos a Yair Ramos, a Moisés Tablante, que estuvieron en el segundo equipo. Yair está con nosotros en el segundo equipo de la sub-20 de Venezuela. Entonces, bueno, estamos también, no es que uno quiera traer solo venezolanos, es todo, pues yo trato a todos igual. Internamente, pues no me importa, pero es una apertura porque uno lo vio cuando uno era jugador, uno no tenía nadie en quien agarrarse para poder salir. Al jugador venezolano le toca duro y bueno, ayudar. Ricardo, ya para finalizar, ¿nos ves en el Mundial, la selección? Bueno, yo digo que sí. Le pregunté a Salomón y me dijo que sí. Si él me dice que sí, que es el que juega, Listo, no hay, Salo, gracias. no hay para dónde coger. Yo no, lo que diga yo no tiene validez. Lo que digan los muchachos, y yo creo que ellos, porque algunos uno tiene contactos y cosas, todos uno los ve que están comprometidos, metidos y sabiendo que ya quedan 2 partidos y que tienen que dar el resto. Entonces, yo siento que vamos. Con el favor de Dios. O sea, nos podemos encontrar en el primer partido y llorando cuando suene ese himno. Sí, no, sería lo mejor para todos nosotros, Para más el los que país. estamos en el fútbol, pero para el país, la felicidad, la alegría, conseguir ese objetivo, porque a mí me dicen, bueno, pero después que no, después no importa, ya fuimos a un mundial y ya pasamos a otro nivel y ya el jugador venezolano va a ser visto con otro respeto de no ser un equipo mundialista a ser un equipo mundialista. Entonces cambian muchas cosas y va a ayudar a todo el mundo. Ojalá que clasifiquemos así sea de punta para arriba y después veremos la forma Exacto. que a mí, que a mí en lo personal, lo tengo que decir, me ha parecido que ha tenido mucha inconsistencia en toda la eliminatoria. Incluso cuando ganábamos, cuando perdíamos, no hemos tenido una identidad de juego. Pero los resultados se están dando, los jugadores tienen un nivel internacional de saber competir y por ellos, también por el cuerpo técnico, porque no tengo nada en contra del cuerpo técnico, pero sí quiero ver una selección que los entrenadores o el asistente del Bocha confíen 100% en que el jugador venezolano puede jugar a alto nivel. No que vean al jugador venezolano como que con estos pibes no se puede jugar así, tenemos que, así a mí no me... Ahí es donde yo me caliento. Cuando viene una persona de otro país que supuestamente que son de mejor cultura futbolística, pero que venga y diga, no, con estos no se puede jugar. No, entonces Okay. con aquellos sí se puede jugar así. No, a mí no. Yo las viví todas, también viví en Argentina, me crié en Boca Junior, que no es un equipo tan chiquito de Argentina. Conocí a Grifa, fue el que me escogió y me llevó para Boca. No llegué a la primera, pero tuve una carrera algo buena y yo no me la como. Que venga uno de otro país y me diga que con venezolanos no se puede jugar al fútbol. Esa sí me calienta. Esa sí me calienta, pero esperemos que les vaya bien a todos y que clasifiquemos al mundial. El deseo de todo un país, de todos nosotros, todos, con el favor de Dios, escuchemos ese himno pronto, ese himno el año que viene aquí en el partido inaugural, Dios mío, Padre Santo. Ricky, hermano. Me tocaste las fibras ahí a veces, me ves ahí. Hermano, es que no es para mí, no es para mí, no. Sí, un abrazo, muy bueno. Hermana, eso te iba a decir. Gracias por esta oportunidad. Despedite ahí de los muchachos y las publicaciones que vamos a hacer más adelante te vean allí otra vez activos. No, bueno, gracias a ti, Gabo, por este contacto para conectar con toda la gente que te ve, con todos los jugadores de fútbol que te siguen también, ex compañeros.
a todos esos excompañeros mandarle un abrazo gigante porque a pesar de la distancia uno les tiene el cariño siempre Mm, y bueno, que sigan más contactos de estos para que sigamos viendo la actualidad de todos, dónde estamos, qué es, estamos haciendo y cómo vamos. Un abrazo esa, a todos. hey, Y muchas gracias. a toda la gente, que Venezuela es el mejor país del mundo. Así es, hermano, así es. Hey, Ricardo David con nosotros. Muchas gracias, hermano. Abrazo, éxito. Gracias, feliz noche.